Bueno, en este video vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con la función cuadrática. En términos generales, voy a explicar qué es una función cuadrática y cuáles son los elementos relacionados con las funciones cuadráticas. Bueno, primero, una función cuadrática tiene esta forma. F de x igual a x a la 2 más bx más c. Eh, ¿Quién es A? Es el número que multiplica a x a la 2. B, el número o factor numérico de que multiplica a la x. Y C es el término independiente que representa la intersección con el eje Y. Esto representa la intersección con Y. Hay un elemento importante en las funciones cuadráticas que se llama vértice. El vértice tiene esta coordenada, menos b sobre 2a, coma, menos discriminante sobre 4a. O sea, esta es la componente X del vértice y esta es la componente Y del vértice. De manera que si yo grafico esta cuadrática, digamos, supongamos que hay una cuadrática que tiene esta forma, ¿de qué me la iba a hacer? No sé. Una cuadrática que tiene esa forma, entonces el punto más bajo, este, es el vértice. O sea, este va a ser el menos b sobre 2a, coma, menos discriminante sobre 4a. Eso quiere decir que esta parte de aquí, esta parte X es el menos b sobre 2a y este Y es el menos discriminante sobre 4a. El vértice es importante en la función cuadrática porque, por ejemplo, me indica o me ayuda a calcular cuál es el ámbito, porque el ámbito de una función cuadrática es de aquí hacia arriba, ¿cierto? Entonces, sabemos que el ámbito va a ser de menos discriminante sobre 4a hacia más infinito si ella es cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia abajo, entonces más bien tendría esta forma. Y el ámbito sería de menos infinito hasta este valor que es el punto Y del vértice. También a partir del vértice tenemos el eje de simetría. El eje de simetría es una recta que pasa aquí que divide la cuadrática en dos iguales, me refiero. La divide en esta partecita y la divide en esta otra. ¿Ok? El vértice es precisamente x igual a menos b sobre 2a. De hecho, esta pregunta está relacionada con el vértice. Dice, considere la función f de R en R con f de x igual a menos 6x a la 2 más 40x más 14. El eje de simetría de f corresponde a. ¿Cuál sería el eje de simetría? Es la componente x del vértice. O sea, es x igual a menos b sobre 2a. ¿Quién es menos b? Menos b sería menos 40. ¿Y quién es 2a? Sería 2 por menos 6. O sea que va a ser menos 40 dividido entre menos 12. Y simplificamos. Queda como resultado 10 tercios. Eso quiere decir que el eje de simetría es x igual a 10 tercios. Ojo, x, no y. X igual a 2 tercios, a 10 tercios, porque el eje de simetría es una recta que pasa aquí. Obviamente no corresponde al ejemplo que estamos resolviendo, porque el ejemplo que estamos resolviendo es cóncava hacia abajo. Recuerden que este numerito me indica la concavidad. Y este lo que me quiere decir que como es negativo, él es realmente así, cóncavo hacia abajo. Este otro ejercicio dice, considere el siguiente enunciado. Sea f una función cuadrática cuyo dominio son todos los números reales. O sea, la función está definida en todo su dominio porque el dominio de una función cuadrática son los números reales. Si la gráfica interseca al eje de las ordenadas en un punto de coordenada 0,3, vamos a marcar esto que es importante, ese es el punto de intersección, 0, menos 0,3 es el punto de intersección con el eje Y.
De alguna forma, recuerden que la función cuadrática tiene esta forma. F de x igual a x a la 2 más bx más c. Antes les dije, C es el punto de intersección con el eje Y. O sea, ya nos están diciendo, no sé si lo vamos a ocupar, posiblemente sí. Ya nos están diciendo que C es igual a 3. ¿Ok? Y su vértice es el punto de coordenadas 2,9. ¿Ok? Grafiquemos esta función porque después nos preguntan, f es cóncava hacia abajo, f es decreciente en tal intervalo. Entonces, grafiquémoslo. Para graficarlo, vamos a graficar primero los puntos. ¿Ok? Como es 2,9, voy a bajar un poquito más esta línea. Entonces, 2,9 es el vértice. Supongamos que aquí está el 2 y que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Supongamos que aquí está el 9. Ese es el vértice. Recuerden que el vértice es o el punto más alto o el punto más bajo. O sea, o la gráfica es así hacia abajo o la gráfica más bien es hacia arriba. Para eso nos va a ayudar el punto de intersección con el eje Y. El eje Y se interseca en 0,3 por aquí. Eso quiere decir que como este es el punto más, este quiere decir que es el punto más alto. No puede ser el punto más bajo porque no puede ser así e intersecar el eje Y ahí. Entonces eso quiere decir que la función es más o menos así. Por supuesto que ella debería quedar un poquito más bonita, como más redondita. Ok. Ella es cóncava hacia abajo, correcto. Ella es cóncava hacia abajo. Luego nos preguntan, recuerden que este es el 2 y este es el 9. Dice, f es decreciente en el intervalo de 3 a más infinito. Bueno, aquí está el 3. Entonces, de aquí para acá, ella es decreciente. Bueno, tocamos la gráfica. La gráfica a partir de x igual a 3 inicia aquí. Entonces, de aquí para abajo, ¿es decreciente? Correcto, es decreciente. Eso quiere decir que ambas son correctas. Este otro ejercicio dice, considere las siguientes proposiciones referentes a la función cuadrática h que va de R en R. H de x es esta función, menos 2x a la 2 más 36x. Ok. Dice, h de x es positiva para todo x que está de 0 a 18. La gráfica de h interseca en un único punto del eje de las abscisas. ¿Y cuál proposición o cuáles son verdaderas? Bueno, esta es la función h de x igual a menos 2x a la 2 más 36x. Una función exponencial es positiva dependiendo de su concavidad. Por ejemplo, lo voy a explicar aquí. Si ella fuera cóncava hacia arriba, por ejemplo esta, ¿dónde es positiva? Recuerde que significa, ser positivo significa estar por encima del eje X. Entonces, ¿dónde es positiva? De aquí para allá, porque este trazo es positivo, y en este otro trazo es positivo, o sea, de aquí para acá. Es decir, los puntos de intersección me marcan que hacia los extremos de los puntos de intersección, una función cuadrática cóncava hacia arriba es positiva. Y fuera negativa entre los puntos de intersección. Caso contrario, o sea, si fuera cóncava hacia abajo, si fuera cóncava hacia abajo, podría ser así. Marco los puntos de intersección. ¿Ok? Ahora se invierte. Si es cóncava hacia abajo, ella es positiva entre los puntos de intersección y es negativa hacia los extremos de los puntos de intersección. Entonces, en este caso, ella es cóncava hacia abajo. Lo sé por este número, que es negativo. O sea, tiene esta forma.
Para que sea positiva, para que sea positiva, entonces tiene que estar entre los puntos de intersección. ¿Cómo encuentro los puntos de intersección? Igualando a cero. Y lo podemos resolver con una calculadora. Entonces, sería, recuerden, para incluir una calculadora tomamos el -2, luego el 36 y luego el cero, porque no tiene c. Entonces le pongo cero y me va a dar que x es 18. Usted también podría factorizarla. Dice que x es 18 y la otra x es cero. Obviamente no corresponde a la gráfica. La gráfica de esta función debería ser algo así. Voy a borrarla mejor. La gráfica sería algo así, porque pasa por cero y pasa por 18. Supongamos que aquí está el 18, aquí está el cero, es cóncavo hacia abajo. Entonces, ¿dónde es positiva? Es positiva de 0 a 18. Ambos excluidos. Siempre excluidos porque aquí dice estrictamente mayor. No dice mayor o igual. Si fuera igual, el 0 y el 18 se incluyen. Luego, en el 2, la gráfica de H interseca en un único punto el eje de las abscisas. No, está intersecando en dos, en 0 y en 18. Entonces, esta sería más bien falsa. La verdadera sería solamente la uno. Recuerden entonces que una función es positiva cuando está por encima del eje X y es negativa al contrario, cuando está por debajo. Digo el trazo de la gráfica. Luego, el eje de las abscisas hace referencia al eje X y el eje de las ordenadas al eje Y. Veamos este otro ejercicio. Dice, si la gráfica adjunta corresponde a la función cuadrática dada por f de x a x a la 2 más bx más c, o sea, nos las están dando de forma general. Y luego nos preguntan, c es negativo, discriminante negativo, recuerden que este es el discriminante, o sea, nos están dando características de c y del discriminante. Bueno, la gráfica interseca aquí al eje y. Este es el punto 0, c. Entonces ya podríamos decir que c es un valor positivo, porque está intersecando al eje y en un valor positivo. Entonces descartemos. Podríamos descartar este y podríamos descartar este. Aquellos que nos digan que C es un valor negativo. Ok. Eso quiere decir que estas dos quedaron con C mayor igual que es mayor a cero, que tienen razón. Tenemos que descartar el discriminante. ¿Qué informa el discriminante? Bueno, el discriminante, que es b al cuadrado menos 4ac, nos informa de la naturaleza de los ceros de la función o de la ecuación. ¿Cuántas veces interseca el eje X la gráfica de la función? Si el discriminante es menor a cero, no interseca. O sea, es este caso. Si el discriminante es igual a cero, interseca solo una vez. Y si el discriminante es mayor a cero, interseca dos veces. ¿Ok? Bueno, en este caso no interseca el eje X, vean que no lo interseca. Por tanto, el discriminante tiene que ser negativo. O sea, sería esta la respuesta. C tiene que ser positivo, pero el discriminante tiene que ser negativo. Bueno, en esta pregunta nos dicen que G es una función que va de los números reales a los números reales. Nos dan el criterio de la función, es esta. Y nos preguntan por el ámbito. ¿Ok? ¿Cómo calculo el ámbito? Inicié en la clase diciéndoles que el ámbito lo puedo encontrar a partir de la componente y del vértice. Como es una función cuadrática cóncava hacia arriba, ¿verdad? Esta es cóncava hacia arriba.
Su ámbito va a ser desde este punto, que es el más bajo, hasta más infinito. ¿Ok? Entonces necesitamos encontrar ese punto más bajo. Voy a dejar la gráfica. Como ella es cóncava hacia arriba, tiene esta forma. Entonces el ámbito va a ser, recuerden que para calcular el ámbito yo ponía un lápiz de forma horizontal y tomaba el lápiz y decía, aquí empieza a tocar gráfica y de aquí hacia adelante en el eje Y sigue tocando gráfica. Lo veíamos en el eje Y. Necesitamos la componente Y del vértice. El vértice tiene esta forma. ¿Cuál de los dos es más fácil de calcular? ¿Este o este? Bueno, este es más fácil de calcular. O sea, esa componente X va a ser menos B, o sea, menos 2, 2, dividido entre 2 por 1, 2. O sea que la componente X del vértice es 1. A mí me interesa la componente Y, pero entonces, una forma es, calculo la componente X. ¿Y cuál es la componente Y? Es tomar este número y sustituirlo aquí. Entonces sería 1 menos 2 más 5. 1 menos 2 menos 1 y menos 1 más 5, 4. Esa es una forma. La otra forma es decir, bueno, voy a calcular el discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4ac. B es 2. Bueno, menos 2, pero elevado al cuadrado da 4. A es 1 y C es 5. Entonces va a dar 4 menos 4 por 5, 20. O sea, va a ser 4 menos 20 menos 16. Y luego hacemos entonces menos discriminante sobre 4a, que sería menos 16 dividido entre 4 por 1, entre 4. Más 16, entonces daría 4. Da más 16 porque es menos el discriminante, pero ya el discriminante daba menos 16. Entonces sería menos 16 entre 4 da 4. Entonces, este es el valor que nos importa. Por supuesto que la gráfica no está bien hecha porque eh, como el discriminante es negativo, ella no toca el eje X. O sea, ella tiene que ser de esta forma. Porque no toca el eje X. ¿Cómo sé que no toca el eje X? Discriminante negativo. Así. ¿Cuál sería el ámbito? Bueno, ya sabemos que este valor es 4. Aquí. El punto más bajo en el eje Y es 4. Va a ser de 4 a más infinito. Un intervalo donde la función h es positiva. Ok, recuerden, ya resolvimos un ejercicio similar a este, donde era positiva una función cuadrática cóncava hacia arriba. Bueno, si usted no lo recuerda, usted puede hacer más o menos cómo es la gráfica de una función cuadrática cóncava hacia arriba, es más o menos así. Y sabemos que ella es positiva de los puntos de intersección del eje X hacia los extremos. O sea, va a ser positiva de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces determinemos cuáles son esos valores. Para determinar esos valores, lo que hacemos es encontrar los ceros de esta ecuación. Y recuerden que eso lo podemos hacer con la calculadora. Entonces sería 1 menos 4 y menos 2. La calculadora nos dice que los ceros son x igual a 6 y x igual a menos 2. Tenemos dos ceros, menos 2 y 6. ¿Dónde es positiva? Ok, es positiva para cualquier número mayor a 6 o para cualquier número menor a menos 2. Veamos cuál respuesta está. De menos 2 a 6. De menos 2 a 6 más bien es negativa. Y me están preguntando dónde es positiva. No, esa tampoco.
¿verdad? Porque la diferencia está entre el intervalo cerrado o no. Esta de menos infinito a menos 2 cerrado o de menos infinito a menos 2 abierto. Antes les dije que tenía que ser abierto, porque aquí nos están preguntando por positiva, no por positiva y cero. Si fuera positiva y cero, entonces sí fuera la C, que tiene el menos 2 incluido. Pero en este caso el menos 2 está excluido, por tanto, en ese valor ella es estrictamente positiva. ¿Ok? Sería la respuesta D. Esta última dice, considere la función h con su dominio de R en R. H de x es x al cuadrado más 4x y las siguientes proposiciones. H es estrictamente creciente en todo su dominio. No, una función cuadrática no es creciente ni decreciente en todo su dominio. 2, H es estrictamente decreciente en el intervalo de menos infinito a menos 2. Bueno, para eso tenemos que encontrar cuál es el eje de simetría. El eje de simetría es esta fórmula, x igual a menos b sobre 2a. B es 4, entonces sería menos 4. Luego 2 por a, 2 por 1, 2. Menos 4 entre 2, menos 2. O sea que el eje de simetría es x igual a menos 2. Es este. Y resulta que de menos infinito a menos 2, de menos infinito hasta aquí, este trazo, ella es decreciente, efectivamente. Entonces sería solamente la 2.